Hoy es un 5 de octubre del 2021, son las 15 horas y esta entrevista se realiza en vivo. La entrevistada se llama Andrea Catenazzi. Hola Andrea, ¿cómo andás? Hola Carlos, gracias por la invitación acá a Diálogos Cercanos. No, gracias a vos por haber aceptado esta entrevista. El tema de la entrevista es desigualdades sociales y las políticas sociales. ¿Quién es Andrea? Bueno, Andrea su formación inicial es arquitecta, es especialista en planificación y gestión de políticas sociales. Es doctora en geografía y desarrollo urbano, desde 1996 es investigadora docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, del Instituto del Conurbano de Argentina. Bueno, Andrea, vamos directamente a la primera pregunta y después te sigo presentando a lo largo de la entrevista. La primera pregunta es, ¿hay relación entre las desigualdades sociales y las políticas sociales? Y en el caso que haya relaciones, ¿cuáles son las principales? Sí, es evidente que hay una relación entre desigualdad social y política social. Las políticas sociales siempre definen de alguna manera cómo problematizar la cuestión social, ¿no? ¿Qué se entiende como problema y qué no? Y de alguna manera, cuando hablamos de desigualdad social o la noción misma de desigualdad, lo que intenta es poner en el centro el carácter relacional que hay entre pobreza y riqueza. Hay quienes usamos la noción de desigualdad, de alguna manera lo que queremos poner o contrastar es respecto de los estudios más centrados en los pobres o en la pobreza y de esta manera relacionarlos como parte de una cuestión única que tiene que ver con esta relación entre desigualdad urbana, que es sobre el tema que yo más he trabajado y que me interesa y sobre el que tengo alguna experiencia, y en ese sentido pensar la pobreza en las ciudades, entender también la pobreza, la desigualdad urbana como parte de la desigualdad social y la desigualdad económica. Eso, desde ese lugar, a nosotros nos permite también tener una mirada crítica o un análisis crítico sobre buena parte de las políticas urbanas o las políticas de acceso al hábitat, ¿no? Que en general tienen una visión un poco así dual entre ciudad formal, ciudad informal, ciudad legal, ciudad ilegal. Bueno, la noción de desigualdad urbana en este caso permite relacionar estas dos, este modelo de ciudad dual, ¿no? Y colocarlos entonces en su relación, ¿no? ¿Cómo se relacionan estos dos tipos de ciudades, estos dos modelos de ciudad? Y bueno, ahí para eso para dar cuenta de la desigualdad o para transformar esos procesos de desigualdad, es necesario pensar en analizar otro tipo de procesos, incidir, intervenir en otro tipo de procesos. Y la noción de desigualdad nos lleva a esa mirada crítica. Bueno, en este momento Andrea es es decana del Instituto del Conurbano de la Universidad de General Sarmiento y es decana desde el 2018. Ha realizado muchos estudios urbanos y sociales y ha publicado libros, artículos e informes como resultado de esos procesos de investigación.
Vamos a la segunda pregunta, Andrea. En esta ciudad dual, en el contexto de la pandemia COVID-19 en la Argentina, ¿cuáles son las principales desigualdades sociales y urbanas y qué función tuvieron las políticas sociales frente a esa problemática? A ver, yo creo que de alguna manera lo que hizo la pandemia desde el año pasado y todo este año es hacer visible la vida cotidiana en los barrios populares. Al menos nosotros en el Instituto del Conurbano hemos realizado una serie de estudios, de informes basados en encuestas, en entrevistas que hicimos, más bien entrevistas telefónicas que se pudieron hacer a referentes barriales de distintos barrios de todo el conurbano de Buenos Aires. Y ahí claramente lo que la pandemia puso en evidencia mucho tiene que ver con la informalidad, ¿no? Que sin duda es una condición estructural y que tiene especial magnitud en Argentina como en América Latina, pero la pandemia puso de una manera muy clara la magnitud de ese fenómeno, sobre todo en los barrios populares del conurbano. Yo creo que ahí el IFE, ¿no? El ingreso familiar de emergencia, puso claramente sobre la mesa la magnitud de ese fenómeno. El IFE fue una experiencia realmente extraordinaria en términos de cobertura y de celeridad, y esa transferencia dineraria directa por un lado, y por otro lado su retiro se sintió y se sigue sintiendo muy especialmente en los segmentos más vulnerabilizados, a quienes no llega la reactivación económica. Hay, como decía, esto sin duda es un fenómeno estructural, pero este tiempo de pandemia no nos permitió mirar para otro lado. Lo mismo otras cuestiones más relacionadas con el tema de hábitat, ¿no? Y me refiero al acceso al agua, al desagüe cloacal, condiciones mínimas para pensar higiene y tantas otras cuidados que fueron necesarios durante la pandemia, o las posibilidades de permanecer dentro de la casa en barrios en donde, bueno, las condiciones de precariedad, las condiciones materiales de las viviendas hacía que eso fuera imposible o que justamente eso no fuera una manera de cuidarse en la salud, ¿no? Ahí nosotros veíamos que el cuidarse, el estar en casa era estar en el barrio, ¿no? Y ahí en el barrio significó la posibilidad de las redes de organizaciones en torno a las ollas populares y a otras formas de organización y de cuidado que se pudieron dar de manera colectiva y comunitaria. Eso se puso muy en evidencia durante este tiempo de pandemia, ¿no? Junto, como decía antes, con esa precariedad del hecho de no poder hacer changas, de no poder desplazarse. Bueno, limitó fuertemente la vida cotidiana en los barrios y en ese sentido el impacto de la política, ¿no? Ahí, en todos estos informes que nosotros estuvimos haciendo, se reiteró muy fuertemente la importancia del IFE, ¿no? Del ingreso familiar de emergencia. Sin duda hay otros instrumentos, otras políticas como potenciar trabajo que por supuesto son de gran valor, pero aparecen hay como variaciones más de políticas focalizadas, ¿no? En el caso del IFE, su cobertura fue realmente tuvo un impacto muy fuerte.
Sin duda, el debate pendiente es la desprotección de las edades centrales, ¿no? De la población entre 18 y 65 años que tiene esta inserción muy, no sé si la palabra es exactamente informal, pero bueno, quedan en situación de riesgo frente a la imposibilidad de incorporarse a un trabajo un poco más estable, ¿no? Andrea, ¿cómo ves los escenarios futuros de las políticas sociales y urbanas y las desigualdades sociales en la Argentina? Y si vos crees que se va a tener que continuar con las políticas de ingresos como el IFE, potenciar trabajo, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es un gran desafío para pensar los cambios estructurales después de la pandemia. Este debate, ¿no? Respecto de la complementariedad de este tipo de políticas, complementariedad, coordinación, unificación de los programas que están que son de transferencia dineraria directa, como la UH, como Progresar, como Tarjeta Alimentaria o IFE, y los programas, otro modelo de política social o de programas que se despliegan más articulados con colectivos organizados, ¿no? Son programas más de trabajo o de promoción y de organización social, y ahí hay un debate pendiente respecto de eso, ¿no? ¿Cuál es el modelo de complementariedad o el modelo de integración o complementariedad entre ambos tipos de instrumentos o de modelos de política social, ¿no? Hay ahí para mí un debate que no se puede dar en términos de programas, ¿no? Sino que es importante que se pueda dar en términos de modelo de política social y política económica. Ahí hay muchas experiencias. Nosotros en el instituto tenemos una larga tradición respecto de programas de economía social o economía popular liderados por José Luis Corallo, que bueno, en este momento también entran en el debate respecto de esto que hablábamos, ¿no? La desprotección de las edades centrales y cómo entender el trabajo y la economía popular como parte del trabajo y de la economía formal. Yo creo que hay también, pensando en escenarios o futuro, hay otra cuestión que también apareció muy fuerte en estos relevamientos colectivos que hicimos y que tiene que ver con, bueno, toda la política de cuidado, ¿no? De la mano de los feminismos, pero también también son procesos también estructurales que hoy tienen un grado de visibilidad mayor a través de las agendas feministas y que tiene que ver con el trabajo de cuidado, la cuestión de violencia de género en los hogares. Esto es otro de los problemas que desde el inicio de la pandemia tiene una presencia muy fuerte en todas las encuestas y en las entrevistas. Y en ese sentido, bueno, ahí también hay mucho por hacer, ¿no? Mucho por pensar de futuro, cómo esta política de cuidado forma parte también de la agenda de las políticas sociales. El abordaje territorial, la perspectiva de derechos, son abordajes y formas de entender la política social sobre las que venimos debatiendo, pero creo que la pandemia en el territorio del conurbano, en la zona donde nosotros trabajamos dentro de la universidad, visibilizó un grado de conflictividad y de criticidad mucho mayor y la puso, o sea,
no sé si la palabra es la iluminó, pero sí la sacó de las sombras de un proceso que aparece en esta zona, no sé, por ejemplo, en términos de trabajo y formar el 67% de la población que en este momento tiene trabajo, tiene una forma de trabajo precaria en esta zona, ¿no? Dijo. Entonces, bueno, estamos hablando de una magnitud de un fenómeno que requiere un cambio estructural en las políticas sociales o en la política social y la política económica, para pensarlo desde una mirada más completa. Y bueno, no digo, desde ese lugar pensar desde con perspectiva de género, todos estos procesos creo que nos obliga a mirarlos, a pensar un cambio estructural. Yo creo que hay ahí un debate que nos involucra a todos, desde las universidades nacionales, desde las políticas públicas, a plantearlo como un cambio de época. Para mí, el impacto de la pandemia nos hace impostergable esta discusión. Andrea, muchísimas gracias. ¿Me puedo permitir una pregunta? No es casi personal, es personal. ¿Puede ser? Si no te parece que no la podés que no la querés responder, no la responda, pero ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Me da un poco de temor. Tanto preámbulo, pero bueno. Hasta ahora, hasta ahora, ¿qué reflexión tendrías de tu experiencia de vida del pasaje por la pandemia COVID-19? Vos, tu familia, no sé. Ha sido durísimo, durísimo. Ha sido un tiempo en donde tuvimos que atravesar muchas ausencias familiares, de amigos, realmente de mucha tristeza, de tristeza también sin el acompañamiento del abrazo, ¿no? de la presencialidad, esa ausencia en soledad es muy, muy dura. También que bueno, ser decana desempeñarme como decana en este tiempo, le dio un tipo de acompañamiento a esta experiencia más personal que también fue afectuoso de otra manera, solidario de otra manera, y parte de todo eso es lo conmovedor, ¿no? De la experiencia, de la adaptación, de cuestiones muy trascendentales a este momento de pandemia. Y ahora también la alegría de decir, bueno, vemos un tiempo de esperanza, de poder tener proyectos colectivos que puedan tomar en parte esto que pasó para mejorar, o sea, eso también lo siento, ¿no? Siento que fue una etapa en que también tuvimos impulsos solidarios que tenemos que tratar de sostener. Un momento personal también muy lindo porque soy abuela de gemelos, así que eso también hace mirar la vida y el futuro desde otro lugar. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista y bueno, ojalá nos podemos encontrar para tomar un café y charlar un rato. Eso sería muy lindo para completar esto. Bueno, y muchas gracias por este espacio y por generar así un clima, una dinámica de diálogo amable y amorosa.
No, fuiste vos, fuiste vos. Bueno, vuelvo a agradecer el apoyo de la UNEQ TV y Claxo TV y nos vemos en la próxima entrevista.